La caricaturización del máximo profeta del Islam abre el debate frente a la gravedad y la amenaza que representa la desproporcionada reacción del islamismo radical frente a la publicación de una sátira y sobre los límites que debe tener la libertad de expresión. La intolerancia de cada una de las partes es evidente. No obstante, es más condenable que ante la ofensa la reacción sea violenta y genere pánico en las representaciones diplomáticas de los estados occidentales en el mundo árabe. Ante esta situación, Francia ordenó el cierre de sus embajadas en cerca de 20 países. A la polémica causada por la cinta La inocencia de los musulmanes se suma otra, la provocada por las caricaturas del semanario francés Charlie Hebdo. El rotativo que empezó a circular este miércoles muestra en su portada titulada Intocables 2 a un hombre judío empujando a un musulmán en una silla de ruedas y quienes al unísono afirman no conviene burlarse. A pocas horas de salir a los kioscos, la edición de Charlie Hebdo rompió récords en ventas con 75.000 ejemplares. Sin embargo, su éxito comercial contrasta con el rechazo causado entre la comunidad musulmana en Francia. Pese a las fuertes críticas, el semanario, que ya había publicado en el 2006 algunas caricaturas satirizando al Islam con los nombres de Mahoma, desbordado por los integristas y es duro ser amado por idiotas, defiende su derecho a la libertad de expresión. Es solo un dibujo, no es una provocación. Y aunque la intención de los editores de la publicación no haya sido la de provocar, el gobierno francés ya expresó su preocupación por las consecuencias que estas caricaturas puedan acarrearle a sus representaciones diplomáticas y ciudadanos residentes en los países donde se profesa el Islam. Por esta razón ordenó el cierre de varias embajadas y colegios para prevenir incidentes. El viernes es tradicionalmente un día de manifestaciones que son susceptibles de provocar dificultades. La medida continuará según la evaluación de cada una de nuestras embajadas. Las voces de rechazo provienen incluso desde el Vaticano, que señaló que la publicación de Charlie Hebdo es echar más gasolina al fuego, luego de los incidentes ocurridos la semana anterior, que dejaron como saldo la muerte de 4 funcionarios estadounidenses en el consulado de Benghazi, entre ellos el embajador en Libia, Christopher Stephens. Mientras se intenta fatigosamente rebajar la tensión que atraviesa el mundo islámico por la película La inocencia de los musulmanes, se corre el riesgo de abrir un nuevo frente de protestas después de que el semanario francés Charlie Hebdo publicara hoy algunas caricaturas sobre el profeta. Por su parte, los hermanos musulmanes de Egipto expresaron su rechazo absoluto a las caricaturas e incluso aseguraron que el objetivo de estas sátiras buscaban provocar al mundo musulmán, especialmente a los países de la primavera árabe que aún se encuentran bajo un régimen de inestabilidad. Señor Ahmad Dayel, representante de la Asamblea Mundial de la Juventud Islámica, ahí estábamos viendo la imagen de la caricatura, también la película La inocencia de los musulmanes ha sido ampliamente difundida, pero quiero que nos explique exactamente por qué es considerada esta una ofensa al Islam. ¿En qué momento? Por ejemplo, ahí está un judío empujando a un musulmán y en la película se representa como tal la figura del profeta Mahoma. ¿En qué parte del Corán o en qué momento se siente ofendido el musulmán por esto? Primero que todo, yo creo que la misma película, o trail más bien, porque todavía no nadie ha visto, ¿no? He visto a alguien que ha visto una película entera, la película entera, y he buscado en internet y en muchas fuentes, y no he encontrado sino el trail. Sí, de 12 minutos. De 13 algo minutos. Primero que todo es un insulto al gusto pues, cinematográfico yo creo que del mundo entero. Es un insulto al gusto norteamericano, del público norteamericano, de pues los que les encanta el cine en Estados Unidos. Y fuera de eso, es una película 1000 veces mucho peor que Satanic Verses, los versículos satánicos, 1000 veces peor. De hecho, lastimosamente se le hizo a la película pues muchas propagandas ahora. Yo creo que el número de las personas que han visto ese trail estúpido, yo creo que millones de personas, más de 10 millones de personas, he leído hace poco, hace como media hora antes del inicio del programa. De nuestro debate, pero
sí es una crítica. Yo creo que, crítica no, una burla más bien. No es una crítica analítica, sino es una burla. Y yo creo que más importante que la película en sí, más importante que esto, tenemos que llegar a un acuerdo. Yo creo que por lo menos los partícipes en este debate hoy hemos llegado a un acuerdo que sí tienen el derecho, por ejemplo, de manifestarse, pero pacíficamente. Yo creo que también estamos de acuerdo todos. Y de hecho, todos los musulmanes en el mundo, un gran número, porque les quiero recordar que el número de los musulmanes en el mundo es 1.500 millones de personas en el mundo, y todos están de acuerdo de que sí que se haga una manifestación, que se muestre un rechazo, por ejemplo, de una burla estúpida, pero en una manera pacífica, pero entonces, ¿por qué se critican a veces en algunos medios de comunicación, por ejemplo, el hecho de participar en esas manifestaciones, y por qué el double standard que existe a veces en el occidente cuando en nombre, por ejemplo, de la libertad de expresión se permiten cosas, pero no se permiten otras? En Miami, Florida, señor Daniel Álvarez, usted es un estudioso de las religiones. Si hubiera ocurrido algo similar en Occidente, de hecho, es posible que hayan existido ya publicaciones que ridiculicen a Jesucristo o a la Virgen María. ¿Por qué la reacción no ha sido igual en América y sí en Medio Oriente? Bueno, dos detalles. Cuando salió la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Jesús, que enseña una escena un poco sugerente o pornográfica, ¿no? Una fantasía sexual de Jesús. Aquí marcharon. Ahora salió una estudiosa de Harvard que dice que encuentra un papiro que dice que Jesús tenía una esposa. He oído comentarios que la gente se siente ofendida por lo que ha dicho. Así que estas cosas han surgido aquí en el occidente. Pero aquí en el occidente tenemos ciertas murallas, ciertas protecciones que nos protegen del fanatismo. Tenemos la separación de iglesia y Estado, tenemos un país y una cultura fundada bajo principios seculares que reconocieron el fanaticismo, reconocieron el daño que el extremismo religioso causó en Europa entre 1530 y 1648. Y cuando los fundadores de esta nación, y en Europa también, dijeron vamos a tener estas naciones, vamos a protegernos, vamos a crear una barrera que nos proteja del extremismo, porque ellos sabían que el extremismo existe aquí también. Los musulmanes desafortunadamente están evolucionando políticamente y no quieren ese tipo de separación. Noten que no hubo ninguna protesta violenta. ¿A dónde? En Turquía, porque Turquía es el único país musulmán donde existe la separación de iglesia y Estado. Tengo tiempo para hacer otro comentario, por favor. Quiero comentar las palabras del señor Conde, mi colega en México. Brevemente, adelante. Hay que tomar en cuenta también de que estas explosiones de protesta violenta no han sido no se puede hablar monolíticamente, sino del mundo musulmán, no se puede generalizar. Ocurrieron en Libia porque sabemos que estamos en lucha con Al-Qaeda. En junio 8 al-Libia, el segundo de Al-Qaeda, fue muerto por los aviones no tripulados. La política del presidente Obama de lanzarle esta guerra aérea a Al-Qaeda. Hubieron protestas en Yemen, un centro, es decir, Al-Qaeda a Península Árabe. Allí también han muerto varios líderes de Al-Qaeda. En Egipto sabemos que hay un movimiento salafista muy fuerte y que Morsi no pudo reaccionar como debía haber reaccionado, aunque después, como trajo mi colega en México a colación, sí ha reaccionado y ya han habido intelectuales musulmanes que han hablado en contra de la protesta. Podíamos esperar, para concluir, que hubieran habido protestas en Afganistán y en Pakistán. ¿Por qué? Porque allí estamos en una guerra muy intensa, feroz contra Al-Qaeda, y Al-Qaeda ha sufrido muchos estragos allí. Así que no podemos generalizar. Estoy de acuerdo con el señor Conde y mi hermano musulmán que las protestas son legítimas. Yo he visto el video, es decir, no el video completo, el trailer, es pornográfico, presenta al profeta como un pedófilo, como un homosexual, no solamente como un mujeriego, sino como un depredador sexual. Enseña al profeta haciendo sexo oral con su esposa Jadilla, que es una persona sagrada para el Islam también, fue la primera converso al Islam. Ninguna persona decente que vea este video puede sentirse cómodo en decir por qué los musulmanes protestan. Vean ese trailer, ese avance, y se van a dar cuenta por qué la relación, no la violencia, pero las protestas son completamente justificadas. Sí, pero coincidamos en algo, y quiero preguntarle al señor Gilberto Conde. En México, en Estados Unidos, no hay nada ilegal en hacer una película que desacredite a una figura religiosa. No hay nada ilegal, pero yo no he visto sinceramente ninguna
película que se le acerque ni remotamente, ni he sabido de una película que se le acerque ni remotamente a lo que hemos visto en días pasados en YouTube. Esta película es una cosa muy grosera, una cosa espantosa, como bien decía mi colega Daniel Álvarez de Miami y el joven Tayeb. Esta película es una cosa exagerada, realmente una cosa que da asco verla incluso. Ahora, las reacciones que hemos visto, como bien decía el profesor Álvarez, las reacciones que hemos visto son plenamente justificada. Los excesos que hemos visto, ¿a qué se deben? Se deben a que en Yemen o en Libia haya una mayoría de la gente o haya grandes grupos de manifestantes que están con Al-Qaeda. Yo creo que no. Yo creo que lo que ha motivado ha sido probablemente alguna provocación de gente ligada a Al-Qaeda en Benghazi. Eso es muy posible. En Yemen los desbordamientos no llegaron ni de lejos a esos extremos. Lo que sí sucede en Yemen es un hartazgo de parte de sectores muy amplios de la población yemení de que en su país la primavera árabe, las movilizaciones populares fueron detenidas y que hubo un acuerdo internacional entre, por un lado, Arabia Saudita y otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, Estados Unidos y la Unión Europea para hacer un cambio en la cúpula del gobierno, pero que las cosas se mantienen aproximadamente igual que cuando estaba el presidente Ali Abdallah Saleh a la cabeza del Estado. Continuamos debatiendo en unos minutos, profesor. Vamos a hacer una primera pausa comercial en el programa La Noche. Nuestro tema de hoy, ola de protestas en el mundo árabe, continúan luego de publicaciones que ofenden al profeta Mahoma. En segundos, ¿una injuria religiosa o libertad de expresión?